Y la supuesta aprobación de los bonos ha generado críticas de diferentes sectores, principalmente el control del gasto público, y la vicepresidenta Roxana Valdetti reacciona ante este tema. Estamos de acuerdo en reducir, pero que sea la oposición la que diga a qué le quiere reducir y cuánto le quiere reducir, porque nosotros no nos animamos a saber en qué y cuánto le podemos reducir cuando estamos viendo las vicisitudes que cada uno de los ministros está pasando. El análisis para la aprobación de bonos es el endeudamiento público. La vicepresidenta indicó que es el gobierno que menos ha generado deuda pública. Jorge Briz, de la Cámara de Comercio, pide mayor control del gasto público y así contestó Valdetti. Político en algunas ocasiones, para que quedemos en el contexto de lo que Jorge Briz dice. Porque mire, no es lo mismo ser candidato que estar en el puesto, no es lo mismo. Cuando él habla de que hay corrupción, yo quisiera preguntar que me diga dónde, cuánto y quién es el responsable. La funcionaria pidió pruebas y dijo que el gobierno hace su mayor esfuerzo para controlar el gasto público. Ha habido de verdad un control de gasto, no le digo que al 100% porque sería mentirle, no tenemos esa capacidad. Y en el caso de algunos ministerios son tan grandes que ni el mismo ministro se da cuenta dónde le están robando, porque los que se van son los de alto nivel, pero siempre se quedan los de mediano nivel, que son los que han construido redes. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y José Orellana. Bueno, estábamos viendo junto a ustedes, por supuesto, la opinión del Ejecutivo, de la vicepresidenta Roxana Valdetti sobre el tema de los bonos. Ya lo conversábamos con el señor García Lara. Puede ser una medicina inmediata para terminar el 2014, pero hay efectos secundarios graves y al parecer no hay un reconocimiento de un gasto mal hecho de parte del Ejecutivo. ¿Cuál es su opinión? Mire, los presupuestos, el de 2013 que se repitió para 2014 no es la excepción, tienen una serie de problemas estructurales que no es fácil solucionar, eso se admite. Por ejemplo, de cada 5 quetzales del presupuesto, el gobierno solo tiene 1 para hacer política pública, los otros 4 ya están comprometidos, que para las municipalidades, que para la Universidad de San Carlos, que para el organismo judicial. De 5 quetzales le queda solo 1 para hacer políticas públicas, y es difícil operar así, digamos. Pero sí hay un esfuerzo que hacer en materia de alinear los gastos en materia de las prioridades de política pública, de seguridad, de educación, de salud, y hay un esfuerzo que hacer en materia de transparencia. Es cierto que este año la propia falta de flujo de recursos ha obligado al gobierno a cierta contención del gasto, y creo que ese es un punto importante a tener en cuenta. Sí ha habido necesidad de contener el gasto, y por lo tanto me parece que los 4.000 millones ya no es el monto que necesitan, porque ya ha habido contención del gasto. Hace 4 meses que presentaron la iniciativa de los 4.000 millones, tal vez sí ese era el monto, pero han transcurrido 4 meses en que ha habido contención del gasto, y yo creo que sí debe haber un esfuerzo, no solo de la oposición, también del gobierno. Evidentemente es el que sabe bien cómo están las finanzas públicas, de ver en qué hay que reducir para encontrar el monto preciso de los bonos. Pero yo insisto que este tema de los bonos está opacando el tema del presupuesto, en el que también hay que hacer un esfuerzo. El presupuesto de 2015 es una herramienta crucial en un año electoral, en el último año de gobierno, para mantener las fortalezas que mencioné al principio que nuestra economía tiene. Nuestra economía es reconocida porque es muy estable, porque es una economía que los economistas llaman resiliente, quiere decir que se adapta a los vaivenes internacionales. Somos vulnerables, pero no tanto como nuestros vecinos, por ejemplo. Y esas fortalezas hay que preservarlas a toda costa. Si no se aprueba el presupuesto de 2015, si no se revisa el monto del techo del gasto, un poco hacia la baja para reducir el déficit fiscal previsto para el otro año, sí tenemos riesgos de que esas fortalezas que el país ha tenido durante 20 años o más se vayan erosionando poco a poco. Platicábamos un poquito fuera de cámara y nos platicaba usted cómo no es solo de, según su punto de vista, no solo es de aprobar ese presupuesto 2015, sino también son necesarios los bonos. Cuéntenos un poquito acerca de esto. Mire, en ambos casos lo que sucede es que el gobierno necesita recursos para operar y necesita un marco de certeza jurídica, que es importante no solo para el gobierno, es importante para toda la sociedad. Las empresas necesitan saber si el gobierno va a invertir en carreteras, si va a pagar los salarios,
si va a consumir insumos. Toda la economía necesita ese marco de certeza jurídica. Ahorita estamos en un momento de incertidumbre grande porque el gobierno está teniendo problemas de flujo de caja que amenazan con que incluso no va a poder pagar aguinaldos, por ejemplo. Que genera todo ese conflicto social con el que iniciamos este noticiero. Y que además genera un cierto bienestar porque hay un consumo y un efecto de derrame en la actividad económica. Y esa certeza jurídica solo la da si en el Congreso se llega a un acuerdo entre todas las bancadas para aprobar un monto razonable de los bonos que se necesitan para terminar este año. Y lo mismo para el año entrante y con más importancia todavía porque, insisto, es un año electoral en donde la certeza jurídica de que en el último año de gobierno, en donde va a haber un nuevo gobierno electo a finales del año, necesita operar dentro de un marco de certeza en donde todos los agentes económicos, el sector productivo, los consumidores sepan a qué atenerse y por lo tanto, de nuevo, en este tema y con más razón en el tema del presupuesto 2015, es imprescindible el acuerdo entre los partidos políticos. De ese presupuesto 2015 vamos a hablar porque nos ha dicho el señor García Lara que es sumamente importante y por eso queremos contarle que este destino a funcionamiento, pago de deuda e inversión, así está conformado el presupuesto general 2015, pero ¿cuánto de los tributos se dirige a saldar préstamos y cómo serán las futuras generaciones que heredarán la deuda de hoy? Esto hicimos un análisis que le vamos a presentar a continuación. El principal rubro de los 72.000 millones de quetzales del presupuesto general 2015, es decir, 47.000 millones, van destinados al funcionamiento de las instituciones que conforman el Estado. Del monto total, 14.000 millones se orientan a la inversión pública. En materia presupuestaria, el país se encuentra en una situación alarmante, opinó este experto en financiamiento público, ante el desfase de ingresos y gastos, en donde los resultados reflejados en mejores servicios públicos son poco percibidos por la sociedad. Dentro de 5 años vamos a estar hablando que el presupuesto, 10 años que el presupuesto son 140.000 millones de quetzales. Lo que deberíamos buscar es que esos otros 70.000 que no lo van a meter a la fuerza, se utilicen bien. Lo que no podemos es seguir gastando de la misma forma que gastamos porque este gasto no da resultados. Mientras que el ritmo de crecimiento del presupuesto crece junto al endeudamiento, en cada presupuesto se destina para el pago de bonos y préstamos. En esta propuesta, 10.000 millones de quetzales tendrán ese fin. El pago de la deuda es como el pago mínimo de una tarjeta de crédito, en donde cancelan únicamente por los servicios de la deuda, es decir, intereses más no el saldo. Más grave es que con esos préstamos y con ese nivel de bonos que se está planteando para el otro año, se llega a financiar un nivel de déficit fiscal del 2.5% del PIB, lo cual viola pues los programas de consolidación fiscal que se vienen trabajando. Al 2015 la deuda del país suma 125.000 millones de quetzales, el 51% son préstamos y el 49% deuda interna, es decir, bonos del Tesoro. Además de contraer deuda para el pago de la misma, en el proyecto presupuestario el 67% destinado a saldar deuda es para pagar intereses y el 33% a amortiguarla. El hecho que hoy no se esté pagando la factura no quiere decir que alguien la vaya a pagar. Y el problema es que los que la van a pagar, muchos son jóvenes que no entienden y otro montón son niños que todavía no tienen capacidad de votar. Le estamos pasando realmente la factura a nuestros hijos. Y son nuestros hijos quienes la van a ver más complicada, porque tarde o temprano, incluso los mismos programas de asistencia social, donde se regalan víveres, donde se regala dinero, se van a terminar porque el país no tiene capacidad de poderlos mantener a mediano plazo. Toda deuda deberá antes tener el aval de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, pero el artículo 29, incluido en el presupuesto, pretende aprobar 5 préstamos por 890 millones de dólares que no tuvieron opinión. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Jorge Hernández. Los salubristas preparan más protestas ante la falta de recursos públicos. ¿Es esta una demanda apropiada? Seguimos conversando de ello cuando regresemos.